Muy buenas noches con todos ustedes, estimados colegas. Disculpen esta pequeña demora, pero sucede que no ha venido la otra expositora, por eso hemos tenido estos pequeños inconvenientes logísticos. La idea de esta exposición es fundamentalmente entender cuál es el rol del ingeniero industrial de transportes o de sistemas en el proceso de formación de las políticas públicas. Durante los últimos años hemos visto cómo permanentemente se plantean una serie de decisiones desde el Estado y lamentablemente no existe un debate mínimo para ver si esas soluciones verdaderamente están acompañando a lo que necesita nuestra sociedad. Se nos puede decir, por ejemplo, que se plantea una línea 2 del metro, por poner una situación que todos conocemos, pero nadie ha discutido si esa es la mejor medida o no, por dar un caso. Entonces, en un momento en el cual, como nunca en la historia de nuestro país, hay una abundancia de recursos económicos, es preciso entender cuál es el rol de los colegios profesionales, qué era lo que hacía nuestro colegio en anteriores oportunidades y sobre todo cómo podríamos contribuir a ese proceso de formación de las políticas públicas. La exposición tiene como sentido orientarnos qué es lo que se viene haciendo, qué es lo que se viene planteando, qué son las políticas públicas y qué es lo que deberíamos hacer como colectivo, para que de esa manera nos convirtamos en una entidad que efectivamente aporte a la solución en un conjunto de problemáticas de índole nacional o regional. Como mencionaba hace un instante, muy pocas veces en la historia del Perú ha habido tantos recursos como ahora. Y estos recursos están distribuidos en el ámbito de los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. Sin embargo, vemos que la planificación para la ejecución de las obras es mínima o inexistente. Y entonces, ante esa situación en la cual no hay planificación, ante una situación de abundancia de recursos, nos damos con la sorpresa, como se viene analizando en los últimos foros, que hay un gran gasto y este no se transforma en soluciones específicas para la sociedad. Si analizamos el conjunto de gobiernos regionales o de gobiernos municipales, para no hablar por el momento del gobierno central, se verá que en promedio se han gastado cerca de 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años y sin embargo no hay mejora sustantiva en ninguna de las regiones que se han analizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si se supone de que esa inversión, entre comillas, ha servido para mejorar infraestructura, para mejorar los servicios, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la abundancia de recursos que se transforman en proyectos, que se convierten en soluciones eventuales, no se convierten al final en mejoras para la ciudadanía? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ese es el motivo, en parte, de esta exposición. Por otro lado, tenemos que desde el mismo gobierno central no se articula ni con los gobiernos regionales ni con los gobiernos locales, tampoco ningún esquema de planificación, ni para buscar economías de escala ni para buscar integración. No se conversa en términos estrictamente técnicos entre las instancias regional y local y por eso muchas veces la inversión se sobrepone o simplemente se hace en paralelo y al final terminan colapsando todas las obras, como es lo que están planteando algunos ingenieros va a suceder con los tramos del tren eléctrico o subterráneo de Lima y el tramo del metropolitano, que los mismos van a disputar el mismo mercado y por lo tanto se van a convertir en infraestructura no rentable y al final los dos van a colapsar, pero sin embargo las dos obras se hacen. Y el problema no está en el hecho de que se hagan las obras, el problema está en que no se debate si eso es lo correcto o no, el problema está en que no se plantea una medida alternativa, el problema está en que no se indica con absoluta claridad que eso no es una solución o que va a generar problemas en el mediano y largo plazo. En ese sentido hay una tremenda diferencia con el papel que tenía el Colegio de Ingenieros hace 30, 40 o 50 años, en situaciones en las cuales, ante cualquier eventualidad de inversión en infraestructura, inversión en servicios, inclusive en el ámbito educativo, sobre la posición o la ubicación de las grandes unidades escolares, la Sociedad de Ingenieros o el Colegio de Ingenieros se manifestaba para que de esa manera se tuviera una posición técnica respecto a la locación o respecto a la infraestructura o a la prospectiva de la infraestructura. ¿Qué significa prospectiva de la infraestructura? La forma como se proyecta la inversión, sea en carreteras, sea en caminos, sea en nuevas vías, hacia el futuro. Por ejemplo, cuando se hizo la vía expresa a inicios
de los años 60, a mediados de los años 60 en realidad, mucha gente se burlaba y decía que la vía expresa era un gran zanjón que iba a ser llenado de agua porque queríamos imitar a Venecia, y se quedó con el apodo de zanjón. Y sin embargo, hoy en día es la única vía dentro de las últimas que se hicieron en Lima que soporta todo tipo de modificación para los problemas de transporte. Igualmente, en algún momento se subestimó el rol de la avenida Universitaria o de la misma avenida Circunvalación, y hoy día vemos que han colapsado. Hay una gran diferencia entre esas obras proyectadas a futuro con las obras que se hacen hoy en día, que colapsan el mismo día que se inauguran. ¿Y eso por qué? Porque no hay un debate amplio respecto a la necesidad, a la calidad, a la dimensión, a la perspectiva de las obras. Y ese es un rol que tiene que cumplir el Colegio de Ingenieros. Hoy día mismo, por ejemplo, estamos viendo cómo en la COP20 se están planteando una serie de propuestas, una serie de alternativas. Sin embargo, la voz técnica, que podría ser de nuestro colegio profesional, no se manifiesta. No porque no podamos, sino ni siquiera hemos sido invitados. Y eso es en parte también porque no nos atrevemos a plantear soluciones, propuestas alternativas en relación a las decisiones de política que se vienen haciendo. Igualmente, el gobierno central, en un hecho que es necesario felicitar, plantea que nos convirtamos en país miembro de la OCDE, de la OCDE, que es una suerte de club de los países más desarrollados. Algunos critican el hecho de que queramos ser miembros de la OCDE. ¿Por qué? Porque eso significaría, para algunos, un sueño difícil de cumplir, para otros algo que está al alcance de la mano, y se convierte en un objetivo estimulante para alinear una serie de esfuerzos, y para otros finalmente es simplemente algo completamente irrealizable. Lo cierto es que pertenecer a la OCDE nos va a permitir ordenarnos en una serie de aspectos, sobre todo institucionales, de infraestructura, de educación o de servicios, y de esa manera sí poder convertirnos en un país que tiene un verdadero sentido de desarrollo. O sea, el solo hecho de querer pertenecer a la OCDE ya es un estimulante para ordenar una serie de cosas que sin eso no podríamos hacer. Por lo tanto, es digno de felicitar. Pero eso va a exigir una serie de cambios, dentro de los cuales tendría que participar el Colegio de Ingenieros para que de esa manera nosotros podamos aspirar a ser competitivos. Siendo así, si nosotros analizamos los reportes del Banco Mundial o del Instituto de Competitividad de la Universidad Francesa de Lyon o de DUIT de Suiza o simplemente el World Economic Forum, donde se miden los rankings de competitividad, vamos a ver que hay una gran cantidad de deficiencias. No nos vamos a meter con el ámbito institucional. El institucional, que son las reglas de juego permanentes en el tiempo, es algo que se debería discutir en otros foros, en foros más políticos. En este caso, vamos a limitarnos a los ámbitos que nos corresponden y que nos corresponden al ámbito de nuestra profesión, sea ingeniería industrial, de sistemas o de transportes. Entonces, el déficit es amplio. Hay un déficit en logística de servicios, sobre todo si pretendemos ser un país despensa. El día de hoy, en el diario Gestión, por ejemplo, se decía que el Perú tiene un gran futuro en lo que se refiere a agricultura orgánica, sobre todo si esto va acompañado de una gastronomía. Como ustedes saben, el día de ayer el Perú ha vuelto a ser elegido como destino gastronómico del mundo, en primer lugar, pero eso significa una serie de esfuerzos en paralelo. Esfuerzos en paralelo que si queremos nosotros exportar, entre comillas, nuestra comida, tenemos que hacer. Y eso pasa por una logística de servicios. Por ejemplo, no hay suficiente capacidad de frío en los puertos o aeropuertos. Por otro lado, la infraestructura impide que el ciclo de vida de desarrollo de una fruta o de maduración de una verdura colapse, simplemente porque estamos alejados de las principales vetas de mercados, o de lo contrario no existe ni puertos, ni aeropuertos, ni carreteras, ni cosa por el estilo como para poder acercar los lugares de producción a los lugares donde se va a generar esta gastronomía o este consumo. Por lo tanto, hay un profundo déficit en ese sentido. Igualmente, en transportes y comunicaciones, ya hablando de otro tema, en los últimos días se está planteando la necesidad de que esos 75.000 millones de dólares que hay en estos momentos presupuestados en términos de déficit de nuestra infraestructura, es algo que se tiene que empezar a desarrollar en los próximos años a la brevedad posible, pues de lo contrario el Perú no tiene ni una posibilidad de crecer a niveles del 5% a partir del año 2016, simplemente por el déficit de infraestructura.
Y eso es fácil de entender. Si pensamos, por ejemplo, en lo que sucede con los productores del Valle Central del Mantaro o los productores de Ica, que pueden ser muy eficientes en el Valle Central del Mantaro en materia de lácteos, por decir algo, y estos quieren exportar a lugares como los Estados Unidos o Europa, donde existen grandes colonias peruanas, pues no habría posibilidad de hacerlo porque simplemente la disponibilidad de transportes a lo largo de la carretera central hace imposible ese propósito. Es decir, de nada le vale a nuestros productores ser eficientes y ser productivos al interior de su empresa si la infraestructura no les permite ser competitivos. Imaginen ustedes un camión con lácteos que sale del Valle del Mantaro, que tiene que dirigirse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y en el camino hay un huaico o hay una huelga o se malogra otro camión y produce un embotellamiento gigantesco que hace que pierda el avión, así tenga un seguro va a hacer que pierda su mercado, etcétera, etcétera. Es decir, el déficit de infraestructura ya es terrible. Si nosotros vemos en estos momentos lo que está pasando en Lima hoy, en la avenida Javier Prado, en la avenida Salaverry, en cualquier lugar, la cantidad de horas hombres que se pierde afecta directamente la productividad. Y eso ya está generando un gravísimo problema de transporte. Se plantean una serie de soluciones hechizas, momentáneas, como ampliar un carril, por ejemplo, o abrir algún tipo de pasadizo en medio de una troncal, que lo único que están generando es el aumento de la problemática. La situación está en que ante ello, el Colegio de Ingenieros, en sus diversas secciones, no se manifiesta sobre si son soluciones efectivas o no. Por otro lado, en el ámbito de las telecomunicaciones somos uno de los países con el peor sistema de Internet en América Latina. Y lamentablemente por los lobbies, esos rankings que aparecen, por ejemplo, en The Economist, que aparecen en la prensa extranjera, no se reproducen al interior del país. ¿Por qué? Porque simplemente no les conviene que nosotros comparemos con lo que sucede con países vecinos. ¿Por qué una película que uno quiere descargar de Internet demora en bajarse en Colombia aproximadamente 15 minutos y acá puede durar 3, 4, 5, 6 horas? ¿Por qué el ancho de banda en nuestro país no es lo suficientemente amplio como para que nosotros podamos tener acceso a una serie de páginas web que exigen una alta calidad en la resolución? ¿Por qué nosotros podemos soportar permanentemente que colapse nuestro servicio de líneas telefónicas? Pero ante eso no se dice nada. Y encima se están presentando proyectos de ley en el Congreso que piensan cobrar una suerte de peaje por el uso de las comunicaciones en Internet. Y de eso ni siquiera nos enteramos porque no participamos del debate. Y esa es una de las propuestas de solución que voy a plantear a continuación. Por otro lado, otro de los problemas que tenemos ya tienen que ver con nuestra propia formación universitaria. A diferencia de hace unos años, hoy en día se está apuntalando más la necesidad del bilingüismo. Es una de las razones por las cuales no vienen grandes empresas a nuestro país. La calidad del egresado, me decía un viejo ingeniero, que los ingenieros con canas cada vez tenemos más trabajo, y no por el lugar de donde hayamos egresado, sino simplemente la calidad del joven que está saliendo hoy en día al mercado no se compara a la formación de los viejos ingenieros. Entonces eso ya está generando un grave problema en lo que se refiere a bolsa laboral, porque lamentablemente no se está haciendo un adecuado control sobre los contenidos, la currícula, la propia formación, y están saliendo ingenieros que lamentablemente no tienen mayor capacidad técnica ni analítica. Y por otro lado, tenemos una serie de proyectos en marcha que tienen que ver con parques industriales y cosas de ese tipo, que no están siendo sometidas a un debate adecuado. Entonces, necesitamos para ello trabajar en el esquema de políticas públicas con la participación activa de nuestro Colegio de Ingenieros. Por otro lado, a lo que les había mencionado hace un instante, se están planteando ya una serie de soluciones que tienen por objetivo empezar a aterrizar aquellos déficits que están manifestando los organismos internacionales. Pero todos estos planteamientos se vienen haciendo de manera desordenada o desde el punto de vista de personas interesadas. Asumamos de que hay buena voluntad, asumamos de que no hay intereses creados de por medio. El solo hecho de que sean soluciones o que sean satisfacción de necesidades, que involucren presupuesto público y que involucren por otro lado una gran cantidad de inversión, exigen que los colegios profesionales se manifiesten sobre la necesidad o no de llevar estos proyectos adelante. Lamentablemente esa parte, la manifestación de los proyectos
o la manifestación de las soluciones a partir de los colegios profesionales es algo que no se viene dando. Por ejemplo, nosotros podríamos asumir que en estos momentos hay una gran cantidad de proyectos en pro inversión para hacer alianzas público-privadas. Perfecto, que se hagan, pero ¿son necesarias? ¿No son necesarias? ¿Podría darse el caso de que podrían significar negocio para unos y desventaja para otros? Eso no lo sabemos. Por lo pronto, lo que sí podríamos asegurar es que en estos momentos hay una gran cantidad de proyectos que han sido cedidos a empresas en esquemas que aparentan ser licitaciones, pero no han sido otra cosa que entregas a dedo de determinados emprendimientos. Entonces, no sabemos, porque no se ha discutido, si esto verdaderamente le conviene al país o no. Y ese es uno de los roles que tienen que cumplir los colegios profesionales. Manifestarse respecto a determinadas soluciones para que de esa manera se vea si son o no son necesarias. Igualmente, en estos momentos se viene discutiendo en diversos estamentos y lo que estoy mostrando en la diapositiva tiene que ver simple y llanamente con lo que es industrial, sistemas y transportes. No estoy ingresando al terreno de otras ingenierías. Se están planteando una serie de temas ante los cuales deberíamos participar activamente, pues lamentablemente no está habiendo una posición objetiva y distante, imparcial y técnica que nos permita saber si efectivamente es lo que nos corresponde o no. Por ejemplo, en estos momentos se está hablando ya del tren entre Tacna y Tumbes, con una inversión que puede estar en el ámbito de los 6.000 millones de dólares. Ahí podríamos nosotros señalar lo siguiente. Cuando hablamos de 6.000 millones de dólares, nos ponemos a pensar la dimensión de ese tren es de aproximadamente 3.000 kilómetros, y sin embargo costaría igual que un tramo del tren eléctrico. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el tren eléctrico, que va a tener parte de subterráneo, solamente en materia de perfil, se está pensando en 6.500 millones de dólares? Y nosotros como ingenieros sabemos que del perfil a la realidad hay aproximadamente un 30 o 40% hacia arriba. O sea, podríamos estar hablando de un proyecto de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, para un tren que cubra Tacna y Tumbes, se está planteando 6.500 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la razón? Esos son temas que, por ejemplo, tendríamos que discutir. Pero otro tema tendría que ver con la factibilidad. Durante mucho tiempo se dijo que no era necesario el tren entre Tacna y Tumbes porque teníamos el mar. Y efectivamente, cuando teníamos marina mercante, un barco mercante de mediana dimensión podría llevar entre 400 y 500 containers. Pero luego, en la década del 90, se eliminó la marina mercante y esos 400 o 500 containers que iban en un barco de Lima a Tumbes, o de Lima a Piura, o de Moquegua a Lima, se convirtieron en 400 o 500 camiones en la Panamericana Sur o Panamericana Norte. Con lo cual, estamos hablando ya del colapso de la Panamericana, como consecuencia de que se eliminó la marina mercante. Sin embargo, el tren, que podría ser un reemplazo necesario de esa marina, es algo que está siendo cuestionado, pues solamente se quiere limitar a pequeños tramos. ¿Por qué? Por el lobby de los camioneros. La gente que es propietaria de camiones no quiere que se haga el tren. La pregunta es, ¿está bien? Es necesario que ellos tengan sus negocios, sus emprendimientos, que ganen plata. Pero también es cierto que en términos de infraestructura nosotros ya no podemos soportar lo que está sucediendo en la Panamericana, a lo largo de todo el litoral peruano. O sea, se requiere una solución. Y si queremos comparar con nuestros países vecinos, Colombia, que ha pasado a ser la tercera economía de América Latina, está haciendo un gran ferrocarril que va a comunicar su puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico con Cartagena para competir con el Canal de Panamá. Y lo está haciendo de tal manera que pueda anclarse barcos post-Panamax, es decir, barcos gigantescos en Cartagena, dejar sus containers e ir por estas líneas de ferrocarril hasta el puerto de Buenaventura en el Pacífico y de ahí dirigirse hacia la China. Es decir, el tren indiscutiblemente es una necesidad. Por otro lado, nosotros tenemos que también se está planteando el tren entre Barranca y Cañete, pero en este caso para pasajeros. Si nos ponemos a pensar, estas líneas ya existían, pero por falta de planificación fueron eliminadas. Y fueron construidas cuando existían los ingenios azucareros. Lamentablemente no se conservaron y hoy día estamos padeciendo lo que esto acontece. Cuando nosotros no tenemos ese tren, que debería ser materia de debate, yo estoy particularmente de acuerdo con cubrir la inversión necesaria para poder tener un tren,
Cuando nosotros no debatimos de eso, estamos dejando que se tomen posiciones o decisiones sin que verdaderamente se vean si son las mejores o no. En este caso específico del tren, yo considero que es absolutamente necesario, pues nuestro país ya colapsó. Se dan situaciones verdaderamente lamentables o ridículas, como la siguiente. En el Perú, en Lima específicamente, se consume arroz vietnamita. ¿Y por qué se consume arroz vietnamita y no arroz de Chiclayo, que lo tenemos tan solo a 700 kilómetros al norte de Lima? Porque por el flete es más caro traer el arroz de Chiclayo a Lima que traerlo de Vietnam. Basta un solo barco gigante que puede traer miles de toneladas de arroz para cubrir las necesidades de Lima por un mes o un mes y medio. Sin embargo, si quisiéramos hacer lo mismo con camiones, el costo del flete encarecería el producto de manera sideral, trayéndolo de Chiclayo. Esa es una pequeña demostración de lo que significa invertir en infraestructura para que de esa manera nosotros podamos cubrir las expectativas de crecimiento de aquellos agricultores que están en el litoral y que podrían abaratar nuestro producto. El costo del flete ya se hizo verdaderamente sideral, ya está escapando cualquier lógica de rentabilidad. Por lo tanto, la solución en transportes es completamente necesaria. Por otro lado, en estos momentos hay proyectos de ley en el Congreso que pretenden cobrar por el uso de Internet, por cobrar la carretera de Internet, y de eso ni siquiera nos enteramos. Es un lobby de los gigantes que hoy en día tienen el monopolio o el oligopolio de las comunicaciones. El proyecto, si no me equivoco, es del congresista Mesías Guevara. Pero le corresponde casualmente a los colegios profesionales señalar de que eso está mal, porque no se hace en ningún país del mundo. Sin embargo, acá se pretende hacer, y se hace calladito, ¿no? De tal forma que en un momento determinado aparece en el peruano y los colegios profesionales no plantearon su posición. Y con eso, ¿qué sucedería? Que simplemente lo que hoy en día es gratuito, empezaríamos a tener por un tiempo determinado una determinada cantidad de horas o minutos gratuitos, y luego tendríamos que pagar dentro de nuestro recibo telefónico por el uso de Internet. Son proyectos que verdaderamente son lamentables y que afectarían nuestra competitividad y que están allí, que todavía no se discuten abiertamente, pero que deberíamos ponernos alerta, pues no necesariamente significan una solución. Si en estos momentos el Internet ya es un factor de competitividad y en estos momentos en los países más desarrollados se disemina el Internet para que de esa manera no existan brechas tecnológicas y todos tengamos las mismas oportunidades para acceder al conocimiento, imaginen ustedes de que tengamos que estar pagando para poder utilizar el Internet. Por otro lado, hay, gracias a las iniciativas de diversos gobiernos regionales, iniciativas respecto a parques industriales. Los parques industriales, que pretenden generar clústeres para que de esa manera existan economías integradas de escala en determinados sectores productivos, es algo que se tiene que impulsar porque definitivamente mejoran la posibilidad competitiva de las diversas empresas. Sin embargo, no viene acompañado de un adecuado debate si los sectores que se quieren impulsar son verdaderamente los que necesita la región o no. Y muchas veces se generan parques industriales con determinadas características que no levantan porque simplemente no reflejan lo que necesita la localidad. Y vemos que se convierten luego, como ha sucedido en Trujillo, en ciudadelas fantasmas. Sin embargo, es importante que a partir del trabajo de los colegios profesionales veamos cuáles son las verdaderas cadenas de integración y de esa manera convirtamos las iniciativas de generar clústeres o conglomerados en iniciativas verdaderamente exitosas, como viene aconteciendo en el Cusco. En el Cusco han decidido competir en base al turismo. Para nadie es un secreto que el Cusco es la región que mejor trabaja el tema del turismo. ¿Y cómo compite? Simplemente ha alineado a todos sus empresarios y a las universidades para que todas estén trabajando alrededor del turismo como núcleo. Las universidades están dejando de enseñar profesiones liberales que no necesitan o que hoy en día no tienen tanta trascendencia como por decir psicología, y están enseñando intérpretes y traducciones, están enseñando hotelería, están enseñando gastronomía, es decir, están enseñando lo que necesitan las entidades para poder brindar adecuados servicios de turismo. Es decir, la universidad se alinea con el objetivo y se genera de esa manera un clúster. Si, por ejemplo, en los hospitales hoy en día hay un turista hoy en día los turistas se caracterizan porque pertenecen
a sectores etarios mayores a los 65 años. En el mundo hay una gran cantidad de jubilados que teniendo 65, 70 años tienen excelentes pensiones y se dedican a pasear por el mundo. Eso lo podemos ver en las calles de Lima. La tercera edad es hoy en día la que más gasta en materia de turismos y de visitas turísticas. Entonces es obvio que se necesita determinado tipo de facilidades para ese turista. Entonces, ¿qué es lo que hace el Cusco? Ha hecho acuerdos con hospitales para que contraten a profesionales especializados en geriatría o en medicina de la tercera edad, pactan con los hoteles para que de esa manera tengan cuartos específicos para las parejas mayores de edad, etcétera, etcétera. Es decir, todo se acondiciona al mercado y de esa manera se convierte en un clúster exitoso. Igualmente se generan emprendimientos vinculados a la recreación para gente de ese sector que es el que más gasta. Entonces, cuando existen esos propósitos, y existe sobre todo un debate, en este caso regional, la solución planteada se adecúa a las exigencias del mercado. Y cuando no existe ese debate, se dan soluciones que muchas veces son lamentables porque no funcionan en el tiempo. Y ese vacío es el que lo deben cumplir los colegios profesionales. Es decir, indicar si la medida que se está planteando es verdaderamente la necesaria o no. Y no es una cuestión novedosa, es algo que ya se hizo antes, como mencionaba al inicio de esta charla, pero lamentablemente en los últimos 10 o 15 años los colegios profesionales, no solo el de ingenieros, sino también el de abogados y el de economistas, se han marginado del debate público, con lo cual están cediendo la iniciativa a los intereses económicos de parte. Cuando el interés económico plantea su solución, no hay quien le diga si está en lo correcto o no. Pretender hacer un debate para plantear una alternativa porque de por medio hay una inversión pública es uno de los roles que tiene que cumplir un colegio profesional. Igualmente, hace un rato mencionaba de las cadenas de frío para poder promover la gastronomía o el diseño de autopistas y nuevas vías. Mire, en estos momentos ustedes son testigos de que se están construyendo gran cantidad de nuevas vías en Lima metropolitana. Desde mi punto de vista, desordenadas. Si nosotros queremos comparar eso, hay mucha gente que dice es necesario el subterráneo, es necesario la vía aérea, son necesarias nuevas vías, etcétera, etcétera. Bueno, hay ciudades en las cuales todos los juguetitos están al alcance de la mano y sin embargo son caóticas en materia de transporte. Por ejemplo, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tiene vías aéreas, Kuala Lumpur tiene subterráneo, tiene nuevas autopistas y sin embargo el tránsito es caótico. ¿Por qué? Porque no se ha generado un esquema articulado de complementación. Y es lo que vemos acá. Vemos de que no se complementan los corredores, no se complementan las nuevas vías, se están haciendo una serie de obras desordenadas que benefician los bolsillos de las empresas constructoras, indiscutiblemente, pero no benefician a la sociedad. Hay una gran diferencia entre una vía con prospectiva, que busque verdaderamente cambiar la situación de una localidad, y vías que nacen muertas, es decir, el mismo día que se inauguran ya colapsan. Y eso es lo que está pasando en la actualidad porque nadie dice si lo que se está haciendo es lo correcto o no. Simplemente se promueve la obra y se felicita al que hace obra y la gente está contenta con que se haga la obra y sin embargo esta no significa un beneficio para la colectividad. Hace poco conversaba con dos destacados ingenieros civiles, grandes amigos míos, los dos ingenieros civiles prominentes, y me decían que no entendían por qué el colegio de ingenieros, en este caso en la rama de civiles, no llamaba la atención sobre el uso de concreto en las vías que se tienen que pavimentar con concreto y que se está utilizando en la actualidad asfalto. No entiende por qué se hace ese gasto, de tal forma que nosotros vemos que los municipios todos los años levantan la capa asfáltica y vuelven a pasar las aplanadoras, etcétera, etcétera, generando problemas para toda la sociedad. Sin embargo, cuando es de pavimento, cuando es de concreto, como es en Colombia, como es en Chile, como es en cualquier lugar, uno hace el esfuerzo una sola vez y ya no tiene ningún problema futuro. Sin embargo, acá nosotros permitimos que los municipios hagan la obra, lo rellenen con asfalto y todos los años están haciendo una gastadera con nuestros recursos sin que nadie les llame la atención. Simplemente con el efecto comparación, qué es lo que se hace en otros países y qué es lo que se hace acá, con todo el malestar que eso genera como consecuencia de la obra. Sin embargo, culturalmente felicitamos a los alcaldes que hacen obra, cuando en el fondo lo único que está pasando es que nos están timando con el uso de nuestros recursos. Otro tema que es importante en el debate y que tiene que ver con nuestra formación de ingenieros informáticos es el gobierno electrónico.
El hacer los trámites por Internet ya es una realidad, no solamente en Europa, Estados Unidos, en toda América Latina, menos en el Perú. Y eso verdaderamente es lamentable. Hoy en día en nuestro país, que avanza lentamente en materia de gobierno electrónico, nos enfrentamos a una serie de trabas, fundamentalmente de los sectores burocráticos que no quieren el cambio porque perderían sus ingresos. En estos momentos, los ministerios, algunos organismos públicos cobran por los trámites administrativos. Simplemente si eso se hace por Internet, ya no cobrarían. Entonces, impiden el desarrollo. Pero eso que en estos momentos estoy planteando, con soluciones adecuadas, es algo que se tiene que decir públicamente. Si uno va al Poder Judicial colombiano, país que conozco muy bien porque he estudiado 2 maestrías allá, y uno quiere saber el nivel, el estado de su expediente, se lo hacen en una cola muy simpática, en un ambiente muy agradable, y uno ve sombreado en rojo si está detenido, o en azul si está pasando sin ningún problema en un flujo, la situación de su expediente judicial. Acá no, acá eso es literalmente imposible. Y los plazos se cumplen por ley. Los plazos tienen que durar 15 días, 30 días, 45 días como máximo antes de una sentencia. Acá pueden pasar años sin que haya una sentencia de por medio. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en soluciones de infraestructura y no de procesos. Hace poco, por ejemplo, tuve un debate con gente del Seguro Social, vinculada a la doctora Virginia Bafigo, porque la doctora Virginia Bafigo dijo que necesita ya plata, necesitaba que se descuente las gratificaciones para seguir haciendo edificios, para seguir haciendo hospitales. Y yo mencionaba que el problema del Seguro Social, y lo digo como ingeniero industrial, no es hacer nuevos edificios, no es hacer nuevos hospitales. El problema es de procesos. El problema es de rediseñar la organización. El problema en un esquema del siglo XXI es de medicina preventiva. Ya no se construyen hospitales en el mundo, solo en el Perú. La medicina tiende a ser preventiva, por eso hay menor cantidad de camas. Europa, países de América Latina, los hospitales se están convirtiendo en hoteles porque simplemente la medicina ya es preventiva. Uno tiene que evitar que la gente se enferme antes que buscar sanar a la gente. Y por otro lado, para mejorar los servicios, se hacen rediseños de procesos. Se ve que se terceriza, que no se terceriza, se hacen alianzas público-privadas, etcétera, etcétera. No se construyen nuevos hospitales. Pero acá la solución sigue siendo hay que construir nuevos hospitales. Con lo cual lo único que se está generando es una propuesta de más gasto y que al final no significa una solución. Se hacen nuevos hospitales y sin embargo, ¿cuál es el problema de los pacientes? Que cuando piden una cita se la dan para 3 meses. Y cuando luego de 3 meses van a la cita, resulta que no hay medicinas. O no hay capacidad para operar. O sea, el tema es de procesos, no de infraestructura. Es algo similar a lo que sucede con las escuelas. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ser producto de un análisis de ingeniería, es algo que se tiene que manifestar públicamente para que de esa manera los funcionarios sepan que no todos ignoramos lo que se tiene que hacer. Por una sencilla razón. Cuando existe un debate público adecuado, se pone en jaque al funcionario y se le obliga a mejorar sus planteamientos. Si hablamos de proyectos en marcha, vemos que en los últimos 2 años se han dado una serie de iniciativas que ya están entregadas a determinados postores, en algunos casos entregas, vamos a ser elegantes, a únicos postores, no quisiera ir más allá. Pero que por esas cosas están siendo cuestionadas una vez que se empieza ya el desarrollo del proyecto mismo. Sin embargo, nadie nos dice si efectivamente eso es lo correcto o no. Por ejemplo, tenemos el caso de la renovación del contrato con Telefónica. En Chile, cuando se renovaron los contratos, se cortó la cláusula de la exclusividad e ingresaron cerca de 14 operadores, al final se quedaron con 7. En Colombia los precios tienden a la baja y la calidad del servicio tiende a subir porque no hay límite para los operadores que ingresan. En nuestro país estamos viendo lo que ha significado la entrada de 2 nuevos operadores, tanto para Claro como para Telefónica. Esos son los beneficios. Pero lo principal es que el contrato se tiene que saber en qué consiste, para que de esa manera podamos decir si es conveniente o no a nuestro país. Pero nadie sabe en qué consiste el contrato, simplemente se renovó. Entonces, eso significa que no existen políticas públicas como tal, como voy a demostrar a continuación, en el proceso de formación, de toma de decisiones o de formación y construcción de opinión pública. Igualmente, se pretende hacer el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, lo cual para algunos es correcto, pero para otros va a significar el colapso de todo lo que significan los productos tradicionales de la zona.
Hace poco también lo leí en la prensa nacional, la gente del Valle Sagrado decía que el aeropuerto de Chincheros va a traer como consecuencia que el maíz gigante del Cusco desaparezca y que una variedad del maíz morado también, por el simple hecho de que toda la zona de impacto va a ser afectada por el nuevo aeropuerto. Se va a hacer indiscutiblemente y eso puede significar graves problemas si por otro lado tenemos como objetivo ser país gastronómico. O si no, pensemos en otras cosas que tienen que ver con nuestra falta de proyección o nuestra falta de perspectiva o de planificación. Para seguir hablando de nuestros países vecinos, tomándolos como ejemplo, para que no pensemos en países europeos y los veamos muy lejanos o norteamericanos o de Estados Unidos o anglosajones, podríamos señalar que una vez más en Chile, en Argentina y en Colombia, la aviación comercial es considerada profesión estratégica. ¿Por qué? Porque tanto Chile como Colombia y Argentina tienen problemas en su territorio vinculado a las fallas geográficas. Y por otro lado, en el caso de Argentina y de Colombia, tienen grandes extensiones en los cuales se hacen plantaciones industriales y por lo tanto necesitan las avionetas para fumigar. El Perú también tiene fallas geográficas, tiene lugares en los cuales solo puede aterrizar un helicóptero y también tiene iniciativas y emprendimientos agrícolas, por lo tanto también tiene que fumigar. Sin embargo, en el Perú, alegremente, el único lugar donde formábamos pilotos civiles desapareció, Coyique, para hacer un conjunto habitacional. Y ahora nuestros pilotos se tienen que formar en Ecuador o ir a simuladores en Santiago, o simplemente tenemos que contratar pilotos extranjeros porque ya no se forman pilotos comerciales en el país, ¿no? Eso que demuestra de que simplemente se toman decisiones así que suenan bonito. Hay que desaparecer Coyique para hacer casas. Muy bien, la gente aplaude. Pero perdemos a una profesión estratégica en momentos que pretendemos ser competitivos. Pero sin embargo de eso no se dice nada. Simplemente se acepta. Y cuando se plantean cosas, Coyique ya no sirve acá, lo vamos a hacer en Huacho, lo vamos a hacer en Ica, en el debate está ausente la parte técnica. ¿Por qué no se puede hacer en Huacho, rumbo a Huacho? Por los vientos. Igualmente en el caso de Ica, se tiene que hacer un estudio de vientos para poder hacer un aeropuerto o una escuela de ese tipo. Por eso Coyique era ideal. Pero sin embargo, ese debate no se dio, Coyique desapareció, hoy día es un bonito conjunto de viviendas y el Perú perdió una profesión estratégica como la de pilotos comerciales. Y todo el mundo está alegre y sin embargo no, los pilotos de otros países son los que encuentran trabajo en el Perú para hacer las labores que antes le correspondía a los pilotos peruanos. Entonces, es necesario entender lo que son las políticas públicas para que de esa manera nosotros entendamos la importancia que los colegios profesionales participen de este tipo de cosas. ¿Y qué es una política pública? Una política pública no es otra cosa que una decisión de gobierno, o sea, de una decisión que tiene que ver con transformaciones, con legislatura, con normatividad, para atender o resolver un problema que necesariamente tiene que ser de carácter colectivo. Las políticas públicas se dan permanentemente. Las políticas públicas son las leyes, son las normativas, son las directivas que se dan desde el ámbito del Estado. Y tienen que ver con aquellos elementos que pretenden buscar soluciones para nuestro país. Pero el lado equivocado de esto es que nosotros pensamos que esa decisión de solución corresponde única y exclusivamente a las entidades gubernamentales, es decir, al Poder Ejecutivo, ministerios, o al Poder Legislativo, congresistas. No es así. Las políticas públicas, estas decisiones colectivas, está bien, ellos las norman, pero tienen que ser consecuencia de un debate, como lo plantea el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. No se puede dejar en manos de un pequeño grupo de personas que decidan qué es lo mejor o qué es lo peor, como planteamiento de solución para una necesidad colectiva. Es fundamental que sea un debate. Todo lo que hemos visto en las páginas anteriores, todo eso son políticas públicas, pero se nos imponen. No hay un debate de por medio, y es por eso de que genera controversia en la sociedad. Y es lamentable esto, porque yo a veces pienso de que hay un deseo del poder económico de seguir con esta suerte de condicionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque no se enseña políticas públicas en las áreas de ingeniería. Y si uno analiza los contenidos de universidades destacadas y que son las mejores del continente, pues veremos que en todas las áreas de ingeniería de transportes y de ingeniería industrial se enseña políticas públicas a nivel del pregrado, para entender casualmente la necesidad de que los ingenieros planteen soluciones alternativas a necesidades de índole colectivo.
o colectiva. Pero si no se nos enseña qué es una política pública, pues simplemente nosotros vamos a pensar que están tomando las decisiones por nosotros y son las mejores, cuando no es así. Identificada la necesidad, identificado el problema, tiene que haber un planteamiento de solución. Y en ese planteamiento de solución se tienen que cotejar diversas alternativas. La alternativa gubernamental, la alternativa que puede venir del interés económico, la alternativa técnica que puede venir del Colegio de Ingenieros, etcétera, etcétera. Ese es el fundamento de la política pública. Promover un amplio debate, que es una cuestión que lamentablemente no se da acá. ¿Y por qué es necesario el debate? Porque muchas veces se disfrazan de necesidades públicas lo que son simplemente intereses de parte. Y voy a dar ejemplos clásicos que no necesariamente vinculan a nuestro país, pero que grafican con bastante aproximación lo que quiero decir. A veces salen los ministros de salud, en cualquier país, no estoy hablando del Perú, quiero ser claro en eso, porque lo que voy a decir aparece en los textos. Aparecen los ministros de salud a decir de que hay una tremenda necesidad de vacunar a la gente porque puede haber la posibilidad de que un determinado vector de una fiebre, de una gripe, de una enfermedad aparezca en los próximos días. Y no hay ningún peligro en ese sentido. Lo único que hay es que hay un laboratorio que tiene una gran cantidad de vacunas a punto de vencer y necesita deshacerse de ellas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera la necesidad pública, se plantea la necesidad y la solución, y la gente acepta poner el hombro para que lo vacunen cuando lo único que hay es simplemente un stock que está por vencer. Y es por eso, casualmente, porque existen ese tipo de cosas que nacen del interés económico, que es necesario plantear soluciones alternas, hacer un gran debate público respecto a las propuestas de soluciones que hay en lo referente a las políticas públicas. Como mencionaba hace un instante, la definición teórica es planteamientos de solución a necesidades colectivas. ¿Quiénes las hacen? Los gobiernos, locales, municipales, regionales, congresistas o ministros, etcétera, etcétera. Esa es una política pública. Pero la metodología exige una discusión extensa para buscar consensos. Y esa parte, la de la discusión, la del planteamiento de alternativas, es la que no se da. Y ahí es donde tiene que jugar un rol el Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, la reducción de aranceles a las computadoras. Es decir, colocar... ¿Por qué? Miren lo grave, lo que voy a hablar a continuación. Durante 1 año y medio se redujo el arancel para las computadoras a 0. Empezaron a llegar una gran cantidad de computadoras. ¿A quién se quebró con eso? Se quebró a los contrabandistas. ¿Por qué? Porque los contrabandistas traficaban con el diferencial del IGB. Los contrabandistas, al ponerse el arancel 0, perdían el negocio. Ellos traficaban con ese diferencial. El IGB constituía su utilidad. Por esas cosas del destino, el MEF lo restituyó y el contrabando se volvió a disparar. Cuando la solución de ponerle arancel 0 a las computadoras permite el ingreso de computadoras, el abaratamiento de los productos, que se pueda masificar, disminuir la brecha tecnológica, pero el crimen organizado, la delincuencia organizada, quebraba, ¿no? Y luego, por esas cosas del destino, se dio marcha atrás. ¿Por qué? Porque no solamente existen intereses económicos detrás, sino también la delincuencia organizada acá y en cualquier lugar del mundo también promueve políticas públicas. También las promueve. También evita, por ejemplo, como ha sucedido en Colombia, ahora sucede en el Perú, de que exista la norma y se derogue cuando se busca hacerle el seguimiento a todos los insumos para la fabricación de la droga. O en el caso de los casinos, y podríamos mencionar una serie de cosas. Entonces, por eso es que para evitar esa influencia de poderes fácticos, de crimen organizado, delincuencia organizada, narcotráfico, contrabandistas, etcétera, etcétera, es que es necesario que se planteen estos elementos de discusión pública. El Banco Interamericano de Desarrollo plantea una metodología que es necesario precisar. Es una metodología que parte de la identificación de la necesidad, del problema existente, que se plantee la solución y que venga una gran discusión pública. La discusión va a permitir cotejar distintas alternativas para que de esa manera se pueda llegar a un consenso y sacar la ley o dispositivo y luego la norma que se va a ejecutar. En esa parte de la discusión es donde tienen que intervenir todos los que puedan intervenir, y ahí jugaría un rol importante por sus funciones, por la necesidad,
porque lo permite no solamente la metodología, sino la normatividad, el Colegio de Ingenieros, colocarse como un referente imparcial en lo que se refiere a la discusión y al planteamiento de solución. Pero hoy en día ese ciclo no se respeta en ningún estamento, simplemente se impone. Esto es lo que hay que hacer y punto. Y no hay una gran discusión pública. Y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial coinciden en que una de las características de un país desarrollado es la calidad de su debate público. ¿Y dónde se da ese debate público? En los medios de comunicación. Pero si vemos nosotros cuál es nuestro debate público, pues veremos qué es lo que se discute en los medios, veremos la pobreza del mismo, ¿no? Solamente son crímenes, vedettes, fútbol, etcétera, etcétera. Ese es nuestro debate público. No existe en estos momentos posibilidades de un debate como existe en otros países respecto al cambio climático, a la crisis económica, a la necesidad de plantear este tipo de soluciones. Entonces, a veces pienso también de que todo es adrede para que nos puedan imponer soluciones a determinados problemas sin buscar ese debate público. De allí la importancia de los colegios profesionales, que no necesitan necesariamente de manifestarse en los medios de comunicación. Hoy en día hay páginas web, hoy día hay redes sociales, bastaría con un comunicado del Colegio de Ingenieros como consecuencia de una reflexión interna y plantear una solución alternativa y utilizar su página web, etcétera, etcétera, para que de esa manera nosotros podamos promover el cumplimiento de este ciclo. Pero aparte de eso, todos los colegios profesionales tienen iniciativa legislativa. ¿Qué significa eso? En el Perú pueden proponer leyes los congresistas, los ministros a través del Consejo de Ministros y los organismos constitucionales como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Banco Central de Reserva, es decir, todos los organismos de carácter constitucional, pero también los colegios profesionales. Nosotros no necesitamos, como cualquier ciudadano, sacar un porcentaje de firmas para poder presentar un proyecto de ley. Los colegios profesionales basta con que se reúnan y presenten su proyecto de ley en la materia que ellos consideren conveniente dentro de su ámbito de acción. Y esta parte de nuestra función la estamos descuidando con toda la potencia que tiene. En momentos en los cuales hay debates o hay iniciativas de inversión respecto a infraestructura, educación, a una serie de cosas, el colegio se podría pronunciar y presentar proyectos alternos. Que les den bola o no, que se discutan o no, ya es otra cosa. Pero sí se puede presentar proyectos alternos para que de esa manera inicien por lo menos una ronda comparativa y los congresistas se tomen la molestia, al igual como revisan los proyectos alternos de otros congresistas, el que viene del colegio profesional, en este caso de ingenieros. Se puede plantear. Inclusive hubo una época en que los colegios profesionales tenían delegados parlamentarios, es decir, veedores en todas las comisiones del Congreso, para ver qué proyectos de ley podían afectar a la ingeniería. Y apenas detectaban uno como el que mencioné del cobro en Internet, se planteaba la alternativa. A través del Congreso, obviamente, por meses partes, pero como consecuencia de una reflexión interna, en este caso del Colegio de Ingenieros. Y eso lo estamos dejando de lado, cuando podríamos servir de mucho a la sociedad. Entonces, esas políticas públicas son necesarias en un país en el cual lamentablemente no hay think tanks, es decir, tanques de ideas, como sí sucede en otras localidades de América Latina, en la cual estos think tanks, estos tanques de ideas, permanentemente proponen propuestas de solución y las someten al escrutinio público. ¿Cómo funciona un think tank en Colombia, en Argentina, en Chile? Son grupos en los cuales, ante una necesidad X, que puede ser educación, sanidad, infraestructura, informática, lo que sea, van a los medios de comunicación y plantean cuál es la solución y entregan el proyecto de ley para que el Congreso se tome la molestia de discutirlo. Ahí termina su trabajo, pero la opinión pública ya sabe que hay una alternativa y de esa manera obligan al congresista a mejorar la calidad de su proyecto, porque tiene una conciencia crítica en los think tanks. El Colegio de Ingenieros del Perú puede ser un think tank, puede tener unidades organizativas que se dediquen a discutir cuáles son nuestras necesidades y plantear las soluciones del caso. De esa manera dejaríamos de ser una entidad que simplemente se dedica a observar y nos convertimos en una entidad propositiva que también se dedica a proponer.
Y con la gran cantidad de colegas que cada mes se incorporan al colegio, yo creo que basta con la iniciativa de David o de otros presidentes de capítulo, podríamos empezar a trabajar estos núcleos que empiecen a proponer políticas alternativas. Como mencionaba hace un rato, el debate público es muy importante porque demuestra la calidad de un país y sobre todo su visión de desarrollo. Si el debate público se limita a lo que vemos en nuestro querido Perú, cuestiones verdaderamente lamentables que no quisiera ni mencionar, pues simplemente veremos la pobreza de nuestra ciudadanía, cuando ni siquiera somos capaces de plantear una voz alternativa ante determinados problemas. Y los problemas los vemos a la vuelta de la esquina. No es una cuestión de ensañamiento, pero por ejemplo, el plan de transporte de la señora alcaldesa ha colapsado totalmente. Y es una cuestión que lamentablemente va a tener que ser revisada, pero ahí también se tiene que ver de qué manera nosotros podemos mejorar, no con un ánimo crítico, sino con un ánimo de contribución, esa ausencia de planificación. La Costa Verde, por ejemplo, está cerrada en estos momentos y durante la gestión de la señora alcaldesa se ha paralizado durante 3 veces, lo cual demuestra que la planificación no está presente en el proceso de toma de decisiones de la alcaldía. 3 veces se ha destruido la Costa Verde en 2 años y medio. Se ha roto, se ha vuelto a romperse, etcétera, etcétera, y hoy día miren cómo la tenemos, con todo el colapso que genera para la ciudad. Miremos la Javier Prado, los corredores, lo que está generando en las vías alternas, si las obras que se están haciendo en diversos lugares de Lima son complementarias, etcétera, etcétera. Allí nosotros podemos participar en el ámbito de la ingeniería de transporte, en la locación de la ciudad como ingeniería industrial, en las telecomunicaciones como ingeniero de sistemas, etcétera, etcétera. Y de esa manera se construye agenda, se coloca la iniciativa y se pone en agenda. Nuestro colegio, en otras oportunidades, junto con el Colegio de Abogados, ha colocado temas en la agenda nacional. Estoy pensando simplemente en voz alta, no es algo que lo estoy planteando a priori acá. Podríamos, por ejemplo, empezar a pensar en la necesidad del tren, al cual se oponen tantos camioneros, ¿no? Está bien, los camioneros tienen derecho a su negocio, pero el tren ya es necesario porque de lo contrario colapsamos. Tenemos la única autopista, la carretera panamericana, la autopista panamericana que permite camiones, por ejemplo, en el mundo, con el colapso que eso significa. Entonces, se requiere de una alternativa, pues de lo contrario, como les mencionaba al inicio de esta conversación, no hay ni una posibilidad de ser competitivos en tan solo 2 años porque ya colapsó nuestra infraestructura. Y si queremos pensar en proyectos mineros, como algunos dicen, que van a ser la solución para el crecimiento económico del país en los próximos años, pues la mina de cobre más grande del Perú, Toromocho, que pertenece a Chinalco, que está ubicada en Junín, no puede operar, pues simplemente, si empieza a operar ahorita, necesitaría la carretera central y el ferrocarril central las 24 horas. Y por eso no puede operar. Entonces está construyendo vías alternativas. Y ahí tenemos a tan solo a 300 kilómetros de Lima, una de las empresas mineras más grandes del mundo, la única que se puede ver desde el satélite por la dimensión del Tajo Abierto. Sin embargo, no la podemos operar, pues necesita el tren y necesita la carretera central las 24 horas para empezar, ¿no? Entonces, esos son temas de ingeniería que necesitamos incorporar en el debate como cuestiones alternativas. Capital humano, cerebro, hay. Lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar en un sentido más específico con un esquema de participación. Igualmente, yo le criticaba a algunos amigos empresarios de la CADE 2014 por qué no invitan a los colegios profesionales, no que no quieren venir. Pero está bien, ustedes son la voz de los empresarios, pero ni siquiera han invitado a los colegios profesionales que tendrían mucho que aportar en materia de competitividad, sobre todo en materia de soluciones, en materia de proyección, etcétera, etcétera. Lamentablemente no se convoca porque sigo pensando en eso, lamentablemente, lo que se busca es que solamente haya el monopolio de la idea desde un sector del poder económico y no se quiere buscar la alternativa para que de esa manera se mejore la propuesta de solución. Y ese círculo vicioso es necesario romperlo con una participación mayor de nosotros. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Que se designen representantes ante las comisiones, el Congreso es completamente abierto, y aquellos representantes del colegio que empiecen a identificar cuáles son los proyectos de ley ante los cuales puede haber un aporte de ingeniería. Gracias a las tecnologías de la información no es necesario estar sentado en el Congreso. Basta con que la persona que se dedique a ver esto
esté trabajando activamente en la página web del Congreso, que por ley coloca todos los proyectos al alcance de todos los ciudadanos, e identificar aquellos en los cuales podemos hacer aportes y empezar así a trabajar en beneficio de nuestro país. Las políticas públicas se hacen a través de la formación de opinión. Está considerado como un poder el proceso de formación de opinión. Hoy en día, las corrientes de opinión son las que verdaderamente mueven los procesos de toma de decisiones en los gobiernos, de todo tipo. Y con las redes sociales esto se hace aún mucho más interesante. Un político, cuando hace una política pública, lo que está haciendo en cierta medida es someter su postura, su propuesta, a lo que indica la opinión pública. Entonces, si la opinión pública es contraria, el político no va a ir adelante. Y si lo impone, al final puede tener respuestas violentas inclusive. Políticas públicas como el baguazo, que terminan en cuestiones como el baguazo, por ejemplo, es una demostración de lo que significa la imposición. O políticas públicas que fracasan de inmediato, como las que vemos con el corredor urbano, que en un principio la gente se levanta y los transportistas también, etcétera, demuestran de que no se está haciendo un trabajo ni una búsqueda de consenso. Entonces generan respuestas violentas de parte de la población. Por eso es importante entender que, si bien es cierto, los medios de comunicación son vitales en este proceso de formación de opinión pública, hoy en día tenemos a las redes sociales que nos permiten también utilizarlas para de esa manera poder hacer propuestas. Por otro lado, hay una sociedad que se siente vulnerable ante lo que está pasando, simplemente acepta lo que se le viene, pues ignora lo que es la política pública. Ellos ven que un alcalde le rompe la pista y dicen, bueno, pues está haciendo obra. O ven que lo desvían del tránsito, bueno, pues tenemos que hacerlo. Pero simplemente, como hablaba con colegas, yo soy industrial, pero hace muy poco en Colombia, en un coloquio de transporte e ingeniería industrial, los aspectos culturales, que también son ingeniería, generan grandes modificaciones en los aspectos de tránsito. Por ejemplo, si acá en Lima Metropolitana el transporte conocido como maquinaria amarilla solamente se moviliza de noche, o de lo contrario, si los camiones que reparten mercadería solamente lo hacen de noche, si los taxis tienen taxímetro para que de esa manera no se detengan y estén regateando y simplemente la gente suba, porque cada vez que se detienen y regatean generan colas hacia atrás, si se empiezan a trabajar esquemas como los de pico y placa, es decir, que determinados días no circulen algunos autos o a determinadas horas las vías sean en un solo sentido. Si se empieza a trabajar con esquemas de índole cultural, las modificaciones son inmediatas, pero acá ni siquiera se plantea eso. Acá uno puede ver camiones despachando en plena hora del día, cerrando la pista, uno puede ver maquinaria amarilla circulando durante el día, uno puede ver que se cierra una calle porque están llenando un techo, etcétera, etcétera. O aún más, la locación de los terminales terrestres. Si uno ve frente al Estadio Nacional la cantidad de terminales que hay generando embotellamientos dramáticos, eso no se ve en ninguna capital de América Latina. Todos los terminales terrestres están en los extremos de la ciudad. ¿Por qué acá seguimos permitiendo de que estén en pleno núcleos urbanos con el embotellamiento? Es decir, hay medidas de índole cultural que generan grandes beneficios de transporte, pero eso hay que decirlo. Todo no puede estar en función del mercado o de determinados intereses económicos. Si ustedes ven aquellos lugares en el medio de San Isidro, en la avenida Aramburú, frente al Estadio Nacional, etcétera, etcétera, en la avenida Manco Cápac, lo que significa un camión retrocediendo, un ómnibus retrocediendo de estos transportes interprovinciales, pues se darán cuenta de lo que estoy hablando. Por otro lado, otro de los problemas es que no hay referentes. Yo me hice político básicamente leyendo a ingenieros que escribían en el periódico. Y eso le digo a mis alumnos permanentemente. Yo era un gran admirador del ingeniero Ramón Remolina, que escribía en El Comercio, o del ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos. El ingeniero Ramón Remolina, civil, y el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos, industrial. Pero fueron los ingenieros escribiendo en el periódico y formando opinión pública los que me llevaron a este proceso de construcción de opinión. A eso tenemos que volver. O sea, los ingenieros tenemos mucho que aportar, porque tenemos una forma de pensar más esquematizada, más sistemática, que va al origen de los problemas y no a las cuestiones superficiales, a las consecuencias. Es decir,
nuestra formación profesional nos puede llevar a identificar cuáles son los problemas y por lo tanto ir a la causa real y de esa manera ser mucho más efectivo. Y la sociedad necesita de ese tipo de referentes. Miren, en estos momentos hay una gran cantidad de temas en los cuales podríamos invertir tiempo para de esa manera plantear soluciones. Y van desde diversos puntos que tienen que ver con diversas manifestaciones de nuestra profesión. ¿Quiénes son los constructores de políticas públicas? Lo que ahí aparece, pero también están los colegios profesionales. Es decir, nosotros estamos limitados a pensar que solamente los congresistas, los ministros, los partidos pueden plantear políticas públicas. No, señores. Inclusive ustedes verán a veces, como dice ahí, los medios de comunicación, los formadores de opinión, ustedes verán que hay columnistas en los periódicos que plantean soluciones. Y esos columnistas están formando opinión y están promoviendo políticas públicas. Y uno cree de que esos señores están actuando de manera independiente. No, esos señores en algunos casos han coordinado con otro tipo de actores para promover una determinada política pública. Y la gente dice, la opinión de este señor es valedera, por lo tanto se tiene que hacer, y se forman grandes corrientes de opinión de apoyo a una iniciativa que no necesariamente es la mejor para nuestro país. Es allí donde tienen que surgir los colegios profesionales para que de manera imparcial, objetiva, transparente y sobre todo técnica digan, muy bien, eso es lo que se plantea, pero acá hay otra alternativa. Sin ánimo de criticar, sin ánimo de confrontar, simplemente que el país vea 2 propuestas o 3 para una determinada necesidad. Y de esa manera se enriquece el debate. Si están en contra de lo que se plantea en el colegio profesional, pues discutamos. Con evidencia fáctica, con evidencia empírica, porque ese es otro de los grandes problemas de nuestro país, que no tenemos los ingenieros. Pero sí tienen muchos. Hablan sin sustento. Hay que hacer esto. Bueno, pues ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia empírica, la evidencia fáctica? ¿Cuáles son las probabilidades de que suceda eso o no? Hace poco, por ejemplo, con el gran maestro Julio Curoigua, en la inauguración de la biblioteca de la UNI, hablábamos de esa imposición que se quiere hacer para hacer un SOAT de vivienda en caso de terremoto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un gran sismo? ¿Y por qué se quiere imponer que todas las casas tengan un SOAT antisísmicos? ¿No? ¿Por qué? Porque para las empresas de seguro obviamente va a ser un gran negocio. Eso es indiscutible. Todos los años las casas, si no, se caen. Pero ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo? Y por otro lado, en lugar de vender un SOAT, ¿por qué no se mejoran las reglas de construcción de las casas? Que se han ablandado. Ese es el tema. No vender el SOAT. El tema es que se mejoren las normas que se han ablandado. Y, por ejemplo, en estos momentos hay una ley que no recuerdo el nombre, que permite que con el silencio administrativo se construyan casas sin que los ingenieros podamos revisar los planos. Y de esa manera se busca incentivar la construcción de casas, y ahí vemos cómo se caen. Los municipios se hacen los locos, el silencio administrativo, se construye la casa, nadie revisó los planos, y luego vemos que la misma se desplomó. Y el tema es vender el SOAT, y el tema no es mejorar las condiciones sísmicas. Y ahí el Colegio de Ingenieros podría decir tranquilamente, no señores, el tema no es vender un seguro, el tema es exigir que la normatividad antisísmica se cumpla, y no como ahora, de que se permite que se construya sin revisión de planos. Pero ese debate se tiene que hacer de manera pública, para que de esa manera la opinión pública, aquellos que reciben las propuestas, puedan entender de que existen alternativas para sus diversas planteamientos de solución. En el caso de Chile y Colombia, que son países admirados en estos textos de políticas públicas del Banco Interamericano y del Banco Mundial, existe un gran debate público. El debate público viene de los colegios profesionales, el debate público viene de las universidades, el debate público viene de los expertos y, cómo no, de los políticos. Pero hay un debate público. Entonces la opinión pública puede identificar diversas propuestas de solución y ante ello, obviamente, decir yo estoy de acuerdo con esta o con la otra. Pero se enriquece el debate. Una vez que se enriqueció el debate y sale una solución consensuada, se convierte en ley. Acá no, acá de frente sale la ley. Por eso es que hay gran inflación legislativa. Un ejemplo concreto, la ley universitaria. Sale la ley universitaria y al día siguiente ya habían 6 propuestas de modificación, en un día. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué
¿Por qué sucede ese tipo de cosas, de inflación legislativa? La ley no dura ni un día. O de lo contrario no tiene perspectiva. La ley universitaria, hay muchos puntos de la ley universitaria con la cual estoy de acuerdo por si acaso, pero hay otros puntos que son necesarios criticar, se opone a la formación en línea. Lo cual tiene sus controversias, ¿no? Pero por otro lado, vemos que la formación en línea cada vez se está incrementando más y más, ¿no? Entonces, ¿por qué se prohíbe una megatendencia mundial? En todo caso es una cuestión a discutir. Pero ¿eso a qué nos lleva? A la necesidad de entender de que es importante cotejar propuestas de solución entre diversos actores. Y ahí, vuelvo a repetir, el Colegio de Ingenieros podría cumplir un papel realmente extraordinario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Juan Chaput. Ingeniero, ¿alguna pregunta? Tenemos quizás alguna consulta de parte del público para el ingeniero Juan Chaput. Ingeniero, tome asiento, por favor. A ver, por favor, le escuchamos. A ver si tenemos el micrófono inalámbrico, por favor. ¿Sí? ¿Tenemos acá? Ya. A ver, ahí tenemos. Ahí tenemos al costadito, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches, colegas. Efectivamente, lo que ha manifestado el colega Juan Chaput en cuanto a las construcciones, verdaderamente es catastrófico esas leyes que se dieron, en la cual indica pues, de que se construye y después, y muchas veces como lo ha manifestado, no se puede hacer ninguna inspección. Y por ejemplo hoy día creo que se ha caído nuevamente una construcción y ha matado a una persona, ¿no? Entonces el Colegio de Ingenieros creo que ha enviado en varias oportunidades unas protestas, pero lamentablemente el poder político lo ha puesto a un lado y simplemente siguen esas construcciones, diría hasta cierto punto ilegales. Entonces es el momento que el Colegio de Ingenieros, que bueno, lo considero, disculpen un poco, que casi que no se ha manifestado en muchas actividades, es hora de que se manifieste, ¿no? Tenemos todas las especialidades, hay distinguidos colegas con mucha experiencia, práctica, teórica, entonces se necesita la participación y cuanto antes un anteproyecto para que se deroguen esas leyes que han permitido y siguen permitiendo esos errores que lo ha manifestado ya el ingeniero Chaput. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta para luego responder? ¿Alguna otra consulta para el ingeniero Juan Chaput? Si no hay otra consulta, a ver, por favor, trasladamos el micrófono para el ingeniero. Aquí en la mitad de sala. El ingeniero. Buenas noches. Primero, para felicitarlo, una excelente exposición. Y yo, como congresista, quisiera preguntarle dos cosas. Una es el que habló sobre el documento nacional de identificación, que se supone que ahí debería haber el seguro social, el brevete, si tiene licencia de conducir, etcétera. Si hay alguna iniciativa para concretar, porque ahora es igual que la libreta electoral, que era antes, y el DNI, que es el documento nacional de identificación, ha pasado a ser una libreta electoral y no concentra todo respecto. Y la segunda es, hablando de la medicina preventiva, ¿no? O sea, la salud es importante, es uno de los tres grandes pilares del desarrollo nacional. Entonces, al hablar de la salud preventiva, ¿por qué, si nosotros necesitamos tanta salud preventiva, por qué permitimos tanto comercio que vende veneno? ¿No? O sea, hablando de los dulces, grasas,
y hubo una iniciativa que empezó algo por ahí, pero sí, ahora se está prosperando algo al respecto. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para hacer al costadito, por favor? Gracias. Solamente para precisar, como congresista hizo la pregunta, hizo la mención de palabra congresista. No, claro, pero no. El ingeniero Juan Cheput fue ministro de Trabajo, pero él nunca ha sido congresista. Gracias a Dios. Sí. Lo escuché y para precisar simplemente reiteré la pregunta para quedar en claro. Él no ha sido congresista, ha sido ministro de Trabajo y ahí nomás. Y como él dice, bueno, gracias a Dios. La pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. La consulta es, ¿cómo podemos hacer nosotros los ingenieros para participar de forma más efectiva y más rápida en el tema de políticas públicas? ¿Cuáles serían sus sugerencias concretas, sobre todo para egresados nuevos y quizás profesionales que nunca han estado en el tema político, posiblemente? Gracias. Bien, creo que ya tenemos todas las preguntas. Acá es que el ingeniero, por favor, la última para ya concluir. A ver si le alcanzamos el micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias a la señora, a la ingeniera. Muy buenas noches, ingeniero Cheput. Mis felicitaciones por su exposición. Y en su exposición tocó un punto muy especial que se llama gobierno electrónico. Quisiera preguntarle cuáles son los motivos por los cuales este proyecto está atrasado hace más de 10 años, desde la época del ministro Dañino. ¿Se acuerda usted? Sí. Entonces, quisiera escuchar algunas oposiciones que existen para que no se realice el gobierno electrónico y, por supuesto, las demás actividades como son el comercio electrónico y demás actividades electrónicas. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias. Ahora sí, la última pregunta entonces, la última. ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero Juan Cheput, ¿cómo está? ¿Qué tal? Una excelente exposición, como siempre. Bueno, ingeniero, más que todo para decirle básicamente una pregunta. Vemos que a pesar de los años en el Perú, vemos grandes lobistas, ¿no? En el caso, como usted mencionó, que era Telefónica. ¿Qué tipo de gestión pública podemos hacer? Vemos que uno lanza tal vez a un proyecto antilobista, pero vemos 3, 4 congresistas que van en contra de estos proyectos. Si hemos visto a través de los años Telefónica renovando con tarifas muy altas, ¿qué se puede hacer ahora en realidad, no? Porque seguimos con lo mismo. Bien, ahora sí, muchas gracias, ingeniero Juan Cheput. La pregunta para el ingeniero Bermúdez. Ahí tenemos el micrófono. Ingeniero Juan Cheput. A ver si subimos el volumen del micrófono de mesa. Ante todo, el comité, el capítulo de ingenieros agradece su presencia en este magno evento. Asimismo, por una parte en sus comentarios, en su exposición nos ha caído por nuestra pasividad. Quiero hacer mención a un hecho histórico que pasó en el primer año que nuestro gran presidente viajó a China. Siempre lo menciono, pero es bueno mencionarlo ahora, creo que viene al caso. Cuando se presentó al presidente chino, el presidente chino es ingeniero químico farmacéutico. Acto seguido, presentó a su séquito de asesores, el 80% eran ingenieros. En otro momento, presenta a sus ministros, y el 80% eran ingenieros. En otro momento más, el presidente del Congreso lo invita al Congreso, presenta a los congresistas, y el 80% eran ingenieros. El presidente Ollanta, mientras estuvo en China, en su cabeza pensaba ingenieros. Llega al Perú, se abre el avión, la puerta, sale del avión y lo recibe su séquito de abogados.
Esto lo comento porque es histórico. Yo tengo una cantidad de años trabajando para el Estado y la especialidad de abogados parece que la institución para ellos es el Estado. Entonces, en un comentario que usted hizo, menciona al Colegio de Abogados. Las políticas públicas, realmente el tema lo abordan los abogados, ¿no? Porque deberían ser los ingenieros. Los ingenieros en el Estado son técnicos, no se le ven como nivel profesional, sino como técnicos. Yo creo que es un tremendo error y que debemos trabajar, se debe trabajar, la sociedad debe trabajar, para que formen líderes de opinión como usted, que es un ingeniero industrial y que yo estoy satisfecho de todo lo que hace usted. He escuchado su comentario en la mañana en Canal 8, siempre lo sigo por si acaso, ingeniero, y me siento orgulloso de que usted sea tenga una ascendencia fuerte para la prensa. Es muy bueno, su mensaje es muy claro y siempre tiene que mantener ese liderazgo. Sé que los que lo escuchamos somos conscientes de lo que usted está haciendo. Espero de que en el futuro usted le dé la fuerza a los ingenieros, el colegio sea una herramienta para usted, porque lógicamente los profesionales participan siempre y cuando se les inviten, ¿no? Contraloría vino hace 2 días y viene a ofrecer trabajo a los ingenieros, y eso es positivo, porque está pensando que nosotros tenemos soluciones para dar, pero si a nosotros se nos toma en momentos difíciles, hay tantos trabajos de envergadura que usted ha mencionado, en el caso del tren eléctrico, el yacimiento del norte, ¿no? Y tantas otras cosas que se quieren hacer, pero si eso lo ataca la parte legal y no se va a la parte técnica, entonces el tema se hace más crítico. Este es un comentario, ingeniero Chepú, que le menciono, porque siento mucha preocupación como ingeniero de que no se los tomen en cuenta en las acciones reales de este país. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias. Ahora sí, ingeniero Juan Chaput. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los colegas acá presentes. Para mí siempre será un honor estar al lado de mis colegas en un colegio al cual aprecio mucho. Voy a contestar una por una de las preguntas. En primer lugar, el tema de las construcciones. Si bien es cierto, no pertenece a nuestro ámbito, sí es cierto que en términos de formación de opinión nosotros debemos ser más enfáticos en la crítica a las leyes vigentes que premian el silencio administrativo. Hasta hace unos años, aproximadamente hasta el año 2007, cuando se presentaba un proyecto de construcción, ese tenía que ser evaluado por un comité del Colegio de Ingenieros, el cual de manera imparcial indicaba si las columnas, el dimensionamiento, la envergadura, etcétera, etcétera, estaba acorde no solamente a la normatividad, sino también a todo lo que significaba el desarrollo urbano. Con el pretexto de fomentar el crecimiento económico a partir de la inversión en inmuebles, se eliminó esa ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que simplemente se construye en base al silencio administrativo y vamos a ver cómo sucede, qué es lo que sucederá la próxima vez que haya un sismo, ¿no? Que era lo que hablábamos, por ejemplo, con el ingeniero Javier Piqué, que como ustedes saben es una eminencia, es ingeniero civil, es una eminencia en términos de estructura asísmica y que ha sido también decano del Colegio de Ingenieros de Lima. Entonces, allí obviamente lo que tiene que hacer el colegio es manifestarse permanentemente y levantar su voz a través de comunicados o de algo que estamos desperdiciando y que no estamos utilizando adecuadamente, como son las redes sociales. Luego, otro colega, otro ingeniero, mencionaba sobre el tema del Documento Nacional de Identificación, el DNI. El señor ingeniero tiene toda la razón. Nuestro país no solamente tiene los problemas de falta de uniformidad en términos de documentación, como existe en Estados Unidos, en cualquier país local. Acá lamentablemente tenemos compartimentos estancos. ¿Qué significa? Cada entidad quiere manejar su propio régimen de identificación. El Ministerio de Transportes quiere tener su brevete. ¿Por qué? Porque consigue recursos por ello. La RENIE quiere tener el DNI porque consigue recursos por ello. Y así por el estilo, cada quien quiere tener su identificación. Inclusive la SUNAT pretende hacer
también una suerte de identificación, así como antes había la libreta tributaria, para a partir del RUC tener un proceso de identificación aparte. Entonces, no solamente eso genera tener que cargar varios documentos, sino que impide lo principal, y nosotros lo sabemos como ingenieros industriales o de sistemas, impide la llave, el registro, el key, para tener una gran base de datos que permita uniformizar todo lo que es información en el Estado. Nuestro país es el único en América Latina, porque hasta Bolivia y Paraguay lo tienen, que si uno tiene una historia clínica en el Seguro Social, no puede ir con esa historia clínica a una clínica particular, porque no existe un gran reporte, una gran base de datos de historias clínicas. Eso por dar un ejemplo. Y así por el estilo, todo lo que signifique información mancomunada, lamentablemente no existe porque simplemente no ha llegado a haber este criterio de uniformidad. Existen proyectos en el Congreso, proyectos de ley, para tratar de uniformizar este problema. Inclusive la planilla electrónica que se hizo durante mi gestión en el Ministerio de Trabajo sirve en base para este propósito, pero lamentablemente los cacicazgos locales, los que quieren seguir lucrando con la información, no apoyan este propósito. Yo creo que ahí la decisión tiene que ser al más alto nivel en el Poder Ejecutivo, liderarla el propio presidente del Consejo de Ministros para que de esa manera pueda haber algún tipo de solución. Luego otra pregunta inteligente del mismo colega tiene que ver con la medicina preventiva. Y dentro de ello, el por qué se sigue comerciando comida veneno, la llamó él, yo podría interpretarlo como la comida chatarra. Miren, ese es un ejemplo de cómo en el Perú se dan las leyes, pero no se cumplen. La ley contra la comida chatarra ya se promulgó, ya salió, pero ¿por qué no se efectiviza? Porque no sale el reglamento. La forma como se precisa una ley es a través del reglamento, y de esa manera puede operativizarse. Mientras no salga el reglamento, la ley es letra muerta, porque la ley, los distintivos de una ley, los detalles de una ley se dan en su reglamento. Así como la Constitución es el marco dentro del cual se hacen las leyes, el reglamento es el campo de las precisiones que permiten operativizar las leyes. Y así hay muchas leyes que salen, se promulgan, como por ejemplo la ley de consulta previa para las comunidades indígenas, que tampoco se reglamenta, y de esa manera lo que sucede es que al final está la ley, pero no se puede cumplir porque la presidencia del Consejo de Ministros no hace la reglamentación. En el caso de la comida chatarra, como ustedes saben, todos estos negocios de comida rápida se oponían, y al final no pudieron con que la ley saliera en el Congreso. Entonces, ¿a dónde atacaron? Ya como no pudieron con el Congreso, se van al Poder Ejecutivo, porque el que reglamenta es el Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio. Y allí lo único que han hecho es enfriar la ley desde el momento que no sale la reglamentación. Y al final seguimos con un país en el cual cada vez hay más niños obesos, seguimos con un país en el cual se sigue vendiendo comidas que en otros lugares sería impensable que se vendieran, con lo cual estamos generando las bombas de tiempo para enfermedades cardíacas a futuro. Porque miren la siguiente ecuación, hablando en términos de ingeniería. Comida chatarra más ausencia de trabajo o de deporte en un niño, porque hoy día están metidos todo el tiempo con sus aparatos electrónicos, la gran cantidad de enfermedades cardíacas que va a haber a nivel de adolescentes. Y llámense diabetes, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Entonces, la bomba de tiempo está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque no se reglamenta, porque el poder económico pretende seguir vendiendo. Ahora, otro colega mencionaba cómo hacer para que los ingenieros participen en políticas públicas. Es importantísimo, si bien es cierto, esto no se da a nivel de pregrado, yo creo que el colegio es un buen ámbito de acción. Conversaba hace un tiempo con David en ese sentido. Podríamos hacer talleres muy dinámicos los días sábados de 2 horas para todos aquellos que estén interesados para introducirlos en el tema de políticas públicas. Pero el gran cambio tiene que ser a nivel de los contenidos y currículas en el ámbito universitario. Y ahí con FINI, el Consejo de Facultades de Ingeniería Industrial, que lidera también David, es algo que podría empezar a hacer su trabajo. Incorporar las políticas públicas, porque yo estoy convencido que no se enseña porque quieren mantenernos en la ignorancia para que no sepamos casualmente que las políticas públicas no son imposiciones de gobierno, sino procesos de discusión para buscar buenas alternativas y buenas propuestas para los elementos de cambio. Luego, otro colega
acá presente, tocó el tema del gobierno electrónico, y tiene razón el señor ingeniero. Eso se empezó a promover desde la época de Roberto Dañino en la presidencia del Consejo de Ministros, pero una vez más nos damos con el gran problema de que no hay una gran reforma del Estado en el Perú. Lamentablemente las pequeñas burocracias enquistadas en los diversos estamentos del Estado impiden de que haya un efectivo gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque son fuentes de recursos. El famoso TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos, en el cual una solicitud cuesta 1 sol, la otra cosa 2 soles, etcétera, etcétera, son formas con las cuales ellos ingresan, y como hablaba con un ministro hace aproximadamente 2 años, con esos ingresos se paga la canasta, se paga, etcétera, una serie de cosas, el club, y al final no quieren entrar al correo, al gobierno electrónico, a los procedimientos por internet, porque simplemente se perdería esa fuente de recursos. O sea, es un tema que requiere también un nivel de liderazgo de parte de los más altos niveles, en este caso de la presidencia del Consejo de Ministros. Luego otro colega habló de los lobistas. Miren, ese es otro problema de leyes. El caso de los lobistas, existe una ley de cabildeo, de gestión de intereses, pero solamente hay 4 inscritos. Y los que hacen lobby son un montón, pero solamente hay 4 inscritos. Y el lobby son mecanismos de presión que se hace a través de diversas entidades. La mejor forma de responder al lobby es simplemente planteando alternativas. Y yo creo que desde ese punto de vista nuestro colegio puede plantear alternativas simplemente utilizando su página web. Luego el ingeniero Bermúdez, acá presente, con el cual coincido en que gran parte del éxito chino es la cantidad de ingenieros que tienen en el gabinete. Para nosotros los ingenieros las cosas son claras, no tenemos que utilizar el palabreo para poder concretar algunas cosas. El tema de las políticas públicas no es un asunto solo de abogados. El tema de políticas públicas es un asunto de formación de opinión. Y desde ese punto de vista están involucrados todos los sectores. Cuando yo mencioné el Colegio de Abogados, lo hacía porque yo recuerdo, cuando era un niño, cómo el Colegio de Abogados se pronunciaba permanentemente a través de grandes comunicados en el periódico respecto a grandes temas nacionales. Luego hubo una época en que nuestro colegio también lo hacía. Sin embargo, en los últimos años no existen esos procesos de discusión al interior del colegio que tendríamos que corregirlo, no por culpa de nuestros actuales directivos, no, es un tema de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tomar conciencia de que podemos participar en los procesos de toma de decisiones, porque muchas veces mirando el televisor nos damos cuenta que puede haber una mejor solución, pero queda en nuestro ámbito. Entonces, la forma de canalizar eso es a través de los colegios profesionales. Acá ya ha habido sendos intentos de querer hacer prospectiva de planes al futuro, pero también podemos aterrizar en planes más vinculados al presente. Como mencioné en las diapositivas, hay una serie de proyectos en marcha que se están planteando sin ningún tipo de discusión, ¿no? Por ejemplo, el presidente también en el viaje a China dijo, vamos a hacer 3 grandes ferrocarriles. Bueno, ¿eso es viable o no es viable? Ya tenemos las interoceánicas. Muy bien, hay que felicitar la iniciativa del presidente. Yo no estoy acá para criticar a nuestro jefe de Estado, pero lo único que señalo es la iniciativa, bienvenida. ¿Pero hay alguna mejor? Lo que ya tenemos ya funciona. Se quieren hacer hidroeléctricas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer hidroeléctricas? En este caso en Inambari, que va a cubrir 200 kilómetros de la interoceánica y va a inundar una zona de reserva natural en el mismo momento en el cual estamos en plena COP20, ¿no? O sea, hay una contradicción. Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que hacer. En momentos en los cuales hay cambio climático, y en esto sí es una discrepancia que tuve con el señor presidente pública, porque soy ingeniero, pero me interesa mucho la física, es cuando nuestro presidente habló de hacer reactores nucleares. Entonces yo mencioné en un medio de comunicación que los reactores nucleares no me parece una buena idea porque somos un país sísmico. Miren lo que pasó en Fukushima. Por eso es que Chile, que tiene mayor cantidad de déficit energético, Chile sufre de graves problemas energéticos, no hace reactores nucleares por el gran problema que significa ser un país sísmico. Y por otro lado, nosotros tenemos 3.000 kilómetros de caídas de agua, muchas de las cuales se desperdician en el Océano Pacífico en época de verano. Lo que se tendría que hacer
para mejorar nuestras condiciones de generación de energía eléctrica es matar dos pájaros de un tiro. Hacer pequeños repositorios, que es una idea que ya tiene cerca de 50 años, y de esa manera acumular el agua en momentos en los cuales se avecina el cambio climático y por otro lado generar la energía. Y en tercer lugar, ingresar al terreno de las energías renovables. Nosotros tenemos sol en varios lugares del país, tenemos vientos, tenemos mareas, etcétera, etcétera, que podemos aprovechar para energías renovables. Ya hay países en Europa, como Finlandia y Dinamarca, y probablemente Alemania en los próximos años, donde la energía renovable ya se está convirtiendo en la fuente número 1 de generación de energía, y España también está avanzando. Entonces, ese gran tema de las energías renovables es un tema que puede tomar nuestro colegio de ingenieros. Y luego, para finalizar, los proyectos es otro de los puntos que debemos empezar a interiorizar. Hay un gran déficit de ingenieros con conocimientos de proyectos. Todos somos muy buenos en la parte de inversión, de factibilidad, de prefactibilidad, pero la gerencia del proyecto es el gran déficit. Cuando yo converso con amigos del MEF, y esto lo digo porque el ingeniero Bermúdez hace un instante señaló el papel de la Contraloría, me dicen, del presidente Toledo al presidente García quedaron 11.000 proyectos pendientes de ejecutar, y García le dejó al presidente Humala aproximadamente 16.000. O sea, el problema no es falta de proyectos, el problema es ejecución de los proyectos, y el problema es que no hay ingenieros con conocimiento de gestión pública, de políticas públicas, de gerencia del proyecto. Le preguntamos a un ingeniero qué es el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión, no sé. ¿Qué es el CIAF, Sistema de Información y Administración Financiera? No sé, etcétera, etcétera. O sea, nos forman en cuestiones que no necesariamente es lo que necesita esa gran fuente hoy en día de trabajo, que es el sector público. El sector público está superando en materia de convocatoria a ingenieros al sector privado. Entonces tenemos que hacer algo para mejorar la currícula correspondiente. Bien, muchas gracias, ingeniero Juan Cheput. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, ingeniero, tenemos un presente, ingeniero David Barrios, por favor. Sí, adelante. Bueno, Se cerró. Bueno, para finalizar este evento, quería comentar de que definitivamente la participación de nuestro colega Juan Cheput ha cubierto las expectativas, ¿no?, del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas. Nos abrió un gran derrotero, una puerta para poder ¿no?, generar una serie de oportunidades para el colegio y para la sociedad. Entonces, ya como él también les comentó, nosotros vamos a iniciar con esto la formación de un comité de políticas públicas. Luego haremos una programación de talleres de políticas públicas. Continuaremos, así como hacen los de sistemas, ¿no?, los startups. Haremos incubadoras, ¿no?, de políticas públicas. Y finalmente, ¿no?, veremos el tema de representantes, ¿no?, eso que comentó el ingeniero Cheput, que había en anteriores años, de representantes parlamentarios en las comisiones del Congreso. Como dice él, no necesariamente estar físicamente ahí, sino estar trabajando con las páginas web y estar atento a todas esas iniciativas, entre comillas, que solamente benefician a un grupo o la rentabilidad política, ¿no? Muchas gracias por su participación y les invito el día de mañana a continuar con los demás y... Bien, gracias, ingeniero David Barrios, presidente del capítulo. Tenemos un presente, por favor, para el ingeniero Juan Cheput. Por favor, ingeniero Juan Cheput al centro, ingeniero Bermúdez al centro, por favor. Ingeniero Barrios. Adelante, por favor. Certificado de participación para el ingeniero Juan Cheput y una placa recordatoria también por su valiosa exposición en esta conferencia magistral esta noche, en esta segunda jornada de la Semana de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental. Y continuará el día de mañana, como ya lo ha indicado el ingeniero Barrios,